La sobrecarga de los operadores de incremento y decremento sigue una vez más las reglas fundamentales para la creación de funciones de sobrecarga. Pero debemos tener en cuenta que en realidad existen dos versiones de cada uno de estos operadores. Un incremento y decremento prefijo y un incremento y decremento sufijo o posfijo. Y que el modo de sobrecargarlos es muy diferente, como vamos a ver. Las cuatro versiones de los operadores de incremento y decremento tienen en común que son operadores unarios y que modifican su operando. Así que, según las reglas generales que hemos visto, es mejor sobrecargarlos como funciones miembro. Vamos a ver primero las versiones prefijo de los dos operadores porque son más sencillas. La sobrecarga de los operadores de incremento y decremento prefijo se realiza exactamente igual que para cualquier operador unario normal. Lo vemos en este ejemplo, en el que la clase dígito tiene una variable miembro privada m dígito y creamos un constructor que la inicializa a 0. Creamos también una función amiga para el operador de inserción, como ya hemos hecho en varias ocasiones. Para los operadores de incremento y decremento, como acabamos de decir, creamos su función de sobrecarga como una función miembro. Esta es su definición anticipada. Al ser unario no toma parámetros y devuelve una referencia al objeto, que como sabemos es el objeto puntero des. En cada una de las sobrecargas hacemos que aumente o disminuya como un int, que es el tipo de la variable miembro privada y que le pasamos al constructor dígito como parámetro. Para complicarlo un poco, hacemos que solo se mueva en el rango 0, 9, así que añadimos en cada una de las sobrecargas un condicional que comprueba la expresión. Si m dígito es igual a 9, en lugar de incrementarlo, vuelve a 0 en el operador de incremento. Y en el de decremento, al contrario, si el valor de m dígito es 0, vuelve a 9 en lugar de seguir decrementándolo. En main instanciamos un objeto de la clase dígito y lo inicializamos con un valor de 8. Aumentamos en 1, 9. Aumentamos otra vez en 1, al ser m dígito igual a 9, con el operador de incremento sobrecargado devuelve 0. Luego usamos el operador de decremento. Al ser 0, el valor lo convierte en 9. El siguiente será 8. Y así sucesivamente. Creo que tiene que estar claro. Solo recordar que lo que devuelven las dos funciones sobrecargadas es el puntero oculto des, que es el objeto implícito actual, sea el que sea. Aquí es el objeto dígito con minúscula, pero sería igual con cualquier otro objeto de la clase dígito con mayúscula. Esto es lo que nos permite que se puedan encadenar varios operadores, como ya vimos también con la sobrecarga de std_cout. La sobrecarga de los operadores de incremento y decremento posfijo se complica un poco. El por qué podemos verlo ya en esta primera versión que hemos creado para la sobrecarga prefijo. Porque el nombre de la función es operator más más y operator menos menos. Sin embargo, cuando la llamamos, los signos más más y menos menos los colocamos antes del nombre del objeto, como tiene que ser para los prefijos. La sobrecarga se hace de modo correcto porque en el cuerpo le indicamos que la lleve a cabo como lo hace con estos operadores de incremento y decremento con operandos de tipo int. Pero ahora, para sobrecargar estos operadores en su versión posfijo, ¿cómo hacemos? Ya sabemos que las funciones se pueden sobrecargar y en sentido estricto la sobrecarga de operadores, como estamos viendo, es también una sobrecarga de funciones. Pero para que las funciones se puedan sobrecargar deben tener el mismo nombre, pero un número y o tipo de parámetros diferente. Y aquí tenemos una función que no toma parámetros. ¿Cómo puede el compilador diferenciar la versión prefijo y posfijo de estos operadores si tienen el mismo nombre? Para solucionar este dilema,
la especificación oficial de C++ crea un caso especial, que hace que el compilador compruebe si el operador sobrecargado tiene un parámetro int. Si es así, el compilador considerará que el operador es una sobrecarga postfijo. Si el operador sobrecargado no tiene parámetros, como ocurre en este primer ejemplo, el compilador considerará que es una sobrecarga prefijo. Debemos tener en cuenta que ese parámetro ficticio es meramente un marcador de posición para informar al compilador, no tiene un uso real, así que no necesitamos darle un nombre y no tenemos que pasarle ningún valor cuando lo llamemos, lo que puede provocar confusiones. Este parámetro es simplemente un marcador que le indica al compilador que debe tratar la sobrecarga como postfijo y si no lo tiene como prefijo. Su uso se limita a eso. Si tenemos esa especificación del lenguaje C++ clara, no es nada complicado reescribir la clase dígito anterior con el uso de sobrecargas tanto prefijo como postfijo. Aquí lo vemos. Pero se trata de un código que cuenta con varias partes interesantes que debemos analizar. La primera, vemos ya convertido en código cómo distinguimos la versión prefijo de la postfijo, proporcionando un parámetro ficticio int en la versión postfijo. Pero vemos también que ese parámetro ficticio no se usa en la implementación de la función. Cuando llamamos a las versiones se hace indicando la posición de los signos antes o después del nombre del objeto, sin pasar en ninguna de las versiones ningún argumento, aunque la postfijo en su definición muestre un parámetro int. Por eso observa también que en la definición de la función de sobrecarga postfijo a ese int ni siquiera le damos un nombre, simplemente le indica al compilador que trate esa variable como un marcador o indicador de que esta sobrecarga es postfijo. El compilador lo asume y no lanzará ningún tipo de advertencia sobre la declaración de una variable que no va a usarse posteriormente. En tercer lugar, ya sabemos también que los operadores prefijo y postfijo realizan exactamente el mismo trabajo. Aumentan o disminuyen en 1 el valor del objeto. La diferencia entre estas dos versiones está en el valor que devuelven. Los operadores prefijo devuelven el objeto después de que se haya incrementado o disminuido. Por eso su versión es más sencilla, como vimos en el primer ejemplo. Simplemente incrementamos o disminuimos nuestra variable miembro y luego devolvemos el puntero des. Pero el trabajo de los operadores postfijo es diferente porque necesitan devolver el estado del objeto antes de haberlo incrementado o disminuido. Esto nos plantea un nuevo dilema, porque no podemos incrementar o disminuir antes de devolverlo, que es lo que nos exige la versión postfijo. Pero si lo devolvemos antes, la función finalizaría y el valor final tampoco se incrementaría o disminuiría al finalizar la función antes de hacerlo. La forma habitual de resolver este problema es utilizar una variable temporal que contiene el valor del objeto antes de que se incremente o disminuya. Luego, aún dentro de la función, el objeto en sí puede incrementarse o disminuirse, como necesitemos, porque la función sigue ejecutándose. Y por último, la función finaliza devolviendo esa variable temporal que tiene almacenado el valor original antes de haberlo cambiado. Así que el llamador recibe una copia del objeto antes de que se incremente o decremente, pero el objeto mismo sí se ha incrementado o disminuido, que es lo que queremos que haga. Pero, muy importante, el valor de retorno del operador sobrecargado postfijo debe ser obligatoriamente una no referencia. Porque ahora no devolvemos el objeto puntero dis, sino una variable local que se destruirá cuando finalice la función. Así que debemos pasarla por valor. Y el return sí devolverá ese valor pasado y luego la función se destruirá. Si devolviera la referencia, estaríamos pasando una referencia colgante, ya que esa variable ya habría dejado de existir. Esto provoca que los operadores postfijo suelen ser menos eficientes que los operadores prefijo, debido a dos cargas adicionales. Una, la de tener que instanciar una variable temporal, y otra, la de tener que devolver por valor en lugar de por referencia. Por último, debemos tener en cuenta que hemos escrito el incremento y decremento postfijo de modo que llamen al incremento y decremento prefijo, que serán los que hagan la mayor parte del trabajo.
Esto reduce el código duplicado y hace que nuestra clase sea más fácil de modificar en el futuro.